Instrumentos de medición. Medición de voltaje y corriente. Vamos a medir voltaje o tensión a través de un voltímetro y la corriente a través de un amperímetro. ¿Cómo irán conectados dichos instrumentos? Vamos a analizar los circuitos serie y paralelo para ver cómo ubicamos cada uno de los mismos. Medición de voltaje. Sabemos que en paralelo el parámetro común es el voltaje. ¿Sí? Si lo tuviéramos en serie, el voltaje se nos reparte en cada resistencia y tenemos como parámetro típico la corriente. En el circuito en paralelo tenemos una corriente por cada rama, pero el voltaje va a ser el mismo, ya que los extremos de cada uno de los elementos en paralelo estarán conectados a mi fuente de alimentación. Entonces, para medir voltaje, el voltímetro lo conectaré en paralelo. En el gráfico, el círculo con una cruz es una representación de una lámpara. Si quiero medir el voltaje de esa lámpara, usaré las puntas de prueba poniendo uno en cada extremo. En el caso de cualquier instrumento, la calidad de la medición se identifica con la clase, que es una estrella dibujada en el instrumento con un número. Con una estrella con un número 5 es clase 5, que quiere decir que tiene el 5% de error a fondo de escala. Este tipo de voltímetro puede ser un voltímetro de panel o utilizar un multímetro que hace distintas mediciones buscando la escala de volt. Voy a tener una escala de volt con una B corta con una raya encima, que es para corriente continua, y una escala de volt con una sinusoide encima, que es para corriente alterna. En el caso de no conocer la magnitud que vamos a medir, siempre ponemos el voltímetro en la escala más alta. Cuando medimos y vemos de qué valor estamos hablando, podemos ajustar la escala al parámetro inmediatamente superior a lo que medimos. No vamos a quemar el instrumento porque en general tiene algún fusible interno o algo, pero tenemos la molestia de cambiarle ese fusible, desarmar el instrumento. Así que siempre midamos en la escala más alta. Y cuando vemos el valor, cambiamos la escala a la inmediatamente superior al parámetro que medimos. Entonces, voltímetro mediremos en paralelo. Cuando medimos amper, recordemos que en el circuito serie, el parámetro común era la corriente. Decíamos que las cargas en serie están sobre un mismo cable y analizamos como agua y decimos, si es el mismo caño, la corriente que pasa es la misma. Entonces, para poner un amperímetro, lo que tendríamos que abrir el circuito y conectar nuestro amperímetro en serie. Eso lo podemos hacer con el instrumento de panel, ponerlo en serie con nuestro cable de alimentación. Pero ¿qué nos pasa en la industria? Es muy complicado abrir un cable e intercalar un instrumento. Entonces reemplazamos la medición amperométrica por una pinza amperométrica. La pinza funciona como la suerte de un transformador y abrazando el cable con el orificio de la pinza, nos va a dar la corriente que está circulando por dicho cable, con lo cual podríamos verificar, en un caso de una corriente trifásica, qué corriente nos pasa por cada una de las fases. La característica que tiene la pinza amperométrica es que lateralmente tiene un botón, una traba, que bloquea la medición. Si en el lugar donde estamos midiendo de la industria no tenemos una buena iluminación, por ejemplo, podríamos abrazar el cable, tomar la medición y trabarla. Abrimos la pinza, la sacamos de esa posición y podemos leer en un lugar donde tengamos buena luz. Por supuesto, no tenemos que acordar de destrabarla, sino siempre nos va a quedar esa magnitud clavada en el display. En el caso de medición de tensión y de corriente, estamos haciendo una medición directa de cada uno de los parámetros. Si quisiéramos conocer la potencia, podríamos hacer un cálculo indirecto multiplicando la corriente por el voltaje. Hay instrumentos que se llaman wattímetros que nos miden la potencia en watt, tomando esas dos mediciones juntas y haciendo el cálculo interno. También existe otro instrumento que se llama frecuencímetro, que en general no nos resulta tan
complicado hacer la medición de frecuencia, porque en general la frecuencia se mantiene en 50 ciclos, salvo que alimentemos con un grupo electrónico. Muchas gracias.